En este objeto de aprendizaje vamos a revisar el ciclo if, for, while y do while. Estos ciclos nos van a permitir generar la lógica para nuestro programa. En conjunto con los elementos que vamos a ir trabajando posteriormente para nuestro curso, vamos a ir haciendo combinaciones de ellos para dar soluciones a muchas problemáticas que se nos van a presentar. Lo invito a ver el siguiente recurso de aprendizaje. Bien, vamos a revisar primero las sentencias de control, las cuales van a ser los condicionales is y else. Después vamos a revisar los ciclos iterativos, en los cuales vamos a encontrar while, do while y posteriormente vamos a revisar for. Comenzamos entonces con el if. El if nos va a permitir controlar ciertos tipos de bloques de código. Entonces, si nosotros tenemos un condicional if, vamos a decir que este código que está acá adentro se va a ejecutar solamente si se cumple la condición que está indicada en else. Entonces, si nosotros ponemos un true, por ejemplo, siempre se va a ejecutar. Vamos a hacer una prueba. Ingresó al if. Entonces, en este caso, la condición va a ser que siempre se va a ejecutar nuestro if. Entonces, aquí hace el ingreso al if. Si nosotros colocamos false, grabamos, compilamos, nos vamos a dar cuenta que no ingresó al ciclo. Lo que también podemos hacer es controlar estas instrucciones y decir que si no se ejecuta el bloque anterior, se ejecute el otro. Entonces podemos colocar un else. Entonces vamos a colocar si ingresó al if y aquí vamos a poner ingresó al else. Entonces revisamos y nos vamos a dar cuenta que como la condición de if es falso, va a indicarnos que ingresó a la parte de else if. Bien, ¿cómo podemos trabajar esto? Esto lo podemos trabajar con variables. Vamos a crear una variable, le vamos a poner un número, le vamos a asignar un 12 y vamos a hacer la comparación ahora acá de número igual a 12. Esta condición sería igual a un verdadero, ¿verdad? Entonces revisamos y nos damos cuenta que sí ingresó al if. Existen varias formas de poder trabajar y vamos a trabajar de inmediato con las variables bool, que tanto vamos a ocupar dentro de este semestre. Vamos a colocar la variable como es verdadero. Voy a colocar inicialmente que está en falso y ahora voy a decir dentro de la misma función es verdadero, le voy a asignar la condición o la pregunta. Entonces número es igual a 12 y acá en vez ahora de poner esta condición pongo si es verdadero. Entonces acá estoy haciendo la pregunta. Si eso es verdadero, en esta variable bool va a quedar como true y va a ingresar al código. Revisamos. Nos damos cuenta que sí ingresó al if. Ahora voy a decir que el número ahora que de comparación va a ser un 11, siendo que la variable número tiene un 12. Entonces vamos a revisar la consulta. Nos damos cuenta que ahora ingresó al else porque la condición no se cumplía. Aquí ya tenemos entonces nuestro primer ejemplo de cómo podemos trabajar con un if. Esto también podría ser un número, podría haber hecho alguna comparación. Entonces podemos ir jugando un poco con nuestras variables bool. Ahora vamos a cortar un poco más el código. ¿Podemos generar una variable bool y asignarla directamente a una condición? Así. Sí, lo podemos hacer.
para que quede un poco más ordenado, le ponemos el paréntesis. Revisamos y podemos ver que sigue ejecutando. Voy a hacer la condición para que quede verdadera. Ahora, como esta es una condición, es una pregunta y estoy haciendo una verificación si es verdadero o no, podría ir jugando también con otras preguntas. Podría decir si número mod2 es igual a 0. Revisamos y vemos que sí ingresó el if. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Primero estamos comparando si el número es 12 y también podemos agregar otra condición si es que el número es par. Entonces ya tenemos una nueva forma de poder trabajar con los if. Continuamos entonces ahora con los ciclos. While. Los while nos van a permitir ejecutar una sentencia de instrucciones mientras una condición interna sea verdadera. Entonces se va a ejecutar la cantidad de veces que cumpla el ciclo dentro del while. Entonces, si la condición inicial evaluada es falsa, no va a ingresar ninguna vez. ¿Cómo se escribe esto? Ponemos while, vamos a jugar inicialmente también con la condición de true. Mientras sea verdadero, se va a ejecutar esta condición. Para ver cómo funciona, vamos a colocar un south y vamos a ir imprimiendo un numerito. Vamos a imprimir un i que vamos a hacer que se incremente. Entonces inicializamos i en 0 y vamos incrementando nuestra i. En este caso se va a repetir hasta que el programa se caiga. Entonces vemos acá que se ejecuta sin detenerse. Cuando nosotros colocamos internamente que sea falso, vamos a revisar y nos vamos a dar cuenta, vamos a compilar y nos vamos a dar cuenta que no se ejecutó en ninguna ocasión. Esto es porque pasó la primera instrucción, hizo la comprobación y como no se cumplía, saltó y finalizó nuestro código. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos hacer, por ejemplo, una comprobación si es que mientras i sea menor que 100, vamos a agregar aquí un espacio para poder identificarlo mejor visualmente. Entonces vamos a hacer que tenga un recorrido de 0 a 99. Ejecutamos nuestro código y nos damos cuenta que realizó la ejecución de 0 a 99. También, ¿qué podemos hacer? Podemos ir jugando con ello y podemos crear una sentencia que se repita hasta que el usuario ingrese un valor distinto. Bien, entonces le vamos a solicitamos datos al usuario. Para ello vamos a hacer un while y mientras una condición vamos a utilizar la misma variable que teníamos anteriormente, distinto. Vamos a crear una nueva variable mejor. int valor. Vamos a ingresar un 1. Entonces vamos a repetir este ciclo siempre que el valor que esté en la variable valor sea distinto de 0. Entonces le vamos a pedir al usuario que nos ingrese un valor. Ingrese valor. Y ahora con un saint, ya es al revés, vamos a decir que el ingreso de la consola se guarde en valor. Entonces esto se va a ejecutar siempre hasta que el valor ingresado por el usuario sea distinto de 0. Guardamos, revisamos, ejecutamos y acá tenemos que entonces nos pide el valor. Ingreso un 2, ingreso un 4, un 6, distintos valores hasta que ingresa un 0.
y termina el ciclo. Entonces tenemos ya una forma de controlar la cantidad de veces que queremos que se ejecute, o lo podemos hacerlo de forma interactiva con nuestro usuario. Así también podríamos crear una forma de menú. Revisaremos ahora el do while. Para esto vamos a comentar el código anterior para que no nos interfiera, para que visualmente no nos moleste. Y vamos a hacer esta condición. El do while, a diferencia del do, va a ejecutarse una vez y luego va a revisar si la condición es válida y va a continuar. Entonces, este código lo escribimos de la siguiente forma. Escribimos do y colocamos el while. En esta instrucción vamos a colocar la sentencia si es verdadera o falsa. Entonces, acá voy a imprimir. Ingresando, y voy a hacer un salto de línea. Voy a crear una variable para ir contando. En esta oportunidad vamos a ocupar un x y lo vamos a inicializar en 10 para que vamos viendo las diferencias. Vamos a mostrar x. Y en este caso tenemos que va a comenzar en 10, va a mostrar ingresando 10 y lo vamos a incrementar. Y se va a ejecutar el ciclo. Se va a ejecutar n veces. Entonces está ingresando y va a ejecutarse. Bueno, en este caso no va a terminar el ciclo porque colocamos true. ¿Qué pasa si nosotros colocamos falso? Revisamos y nos vamos a dar cuenta que solamente ingresó una vez, porque llegó esta instrucción, hizo la asignación, pasó por el do, ejecuta ingresando, muestra el 10, incrementó la variable, pero aquí hace la revisión de la condición. Dice, mientras esto, como es falso, sale. Entonces termina nuestro código. Aquí podemos hacer entonces una condición. Mientras x sea menor que 40. Entonces va a ejecutarse 30 veces. Vamos a revisar. Ejecutamos. Entonces comienza en 10 y termina en 39. Con eso tendríamos entonces la condición del do while. Nos falta entonces revisar cómo funciona el for. Vamos a comentar esto también. Vamos a ponerlo parte de nuestro código comentado. Y el for va a ser una sentencia que se va a ejecutar una cantidad de veces que nosotros indiquemos. Para ello nos da la facilidad de colocar una variable, la cual podemos hacer que esté inicializada en algún número. Ponemos una condición que mientras se cumpla esta condición se va a ejecutar. Y tenemos un espacio para hacer el incremento. Vamos a trabajar con otra variable para que no se confunda con el código anterior. Entonces trabajamos con k. En este caso tenemos un código que va a incrementarse de 0 hasta 99. Vamos a imprimir entonces k y vamos a hacer un salto de línea. Revisamos y vemos que comienza en 0 hasta 99. También podríamos pensar este código al revés. Podríamos decir que vaya de 100 mientras sea mayor que 0 y que vaya decrementando. Podríamos trabajarlo de forma inversa. Entonces, ¿qué hizo ahora? Se me corrió el código, lo ejecuto de nuevo. Ahora sí. Parte en 100 y baja hasta el número 1.
Entonces tenemos la sentencia que estaría ejecutándose de forma inversa. Podemos entonces incrementar o podemos decrementar nuestro contador. Incluso podríamos decir que este contador vaya de 10 en 10. Entonces, pero en este caso vamos a trabajar de la forma simple. Vamos a mezclar ahora este código con un string. Entonces, un string, dijimos que era una variable que es un conjunto de caracteres. Entonces vamos a trabajar con palabra. Y a palabra le voy a agregar estructuras de datos y voy a recorrer string. Entonces voy a hacer un for de int j igual 0 mientras j sea menor que palabra, y luego vamos a revisar los tamaños, cómo podemos ir trabajando. Entonces vamos a ocupar entonces este string como si fuera un objeto. Entonces podemos ocupar el tamaño, que es el tamaño de la palabra. Luego vamos a revisar cómo funciona esto y vamos a incrementarlo. Vamos a imprimir entonces la palabra y vamos a utilizar como si fuera un vector. Entonces imprimimos sub j y ahora voy a darle un espacio. Revisamos. Y nos damos cuenta que ahora escribió estructura de datos con espacios separados. Para anotar esto, vamos a ponerle ahora otro carácter. Entonces tenemos estructura de datos separados por guión. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos que la palabra que guardamos acá, estructura de datos, la podemos separar por cada uno de sus caracteres. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, contar la cantidad de caracteres que corresponden a uno en particular. Entonces vamos a colocar una variable que se llama cantidad. Inicializamos en 0. Y podríamos decir si palabra sub j es igual, vamos a hacer una comparación. En este caso hacemos la diferencia entre un string que utiliza comilla doble y un carácter que es solamente una letra. Vamos a usar comillas simples. Entonces vamos a ver cuántas letras A existen. Entonces hacemos la suma. Entonces cantidad lo vamos a incrementar. Y acá vamos a imprimir, una vez que termine el ciclo for, la cantidad de A. Imprimimos la cantidad. Revisamos. Aquí me quedó un paréntesis y demás. Revisamos y ejecutamos. Entonces tenemos estructura de datos que lo separamos por guiones y luego dijimos la cantidad de letras A es 2. Si nosotros queremos ahora hacer la revisión y queremos comparar, por ejemplo, la cantidad de espacios, revisamos, compilamos. Entonces tenemos que también la cantidad de espacios son 2. Voy a agregar un par de espacios más para que notemos. Ahora esto vamos a colocar espacios. Revisamos y tenemos entonces la cantidad de espacios son 7, que correspondería a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya podemos ir jugando con los strings, que los podemos separar en un vector, y vamos a poder también trabajar con estructuras o ciclos for para poder
recorrer un vector. En este caso estamos trabajando un string como si fuera un vector, y también podemos hacer el recorrido de una cantidad de n números. Entonces les invito a que revisemos los próximos objetos de aprendizaje, los cuales vamos a revisar vectores, arreglos, matrices, y vamos a terminar con los structs. Nos vemos en el siguiente objeto de aprendizaje.